Buenas tardes. Siguiendo con las teorías, el día de hoy nos vamos a referir a la fractura de tobillo, al esguince de tobillo y las fracturas del pilón tibial. El tobillo, como ustedes saben, está formado por tres huesos: el extremo distal del peroné, el extremo distal de la tibia y el astragal. Estos tres huesos se van a, sobre todo tibia y peroné, se van a articular a través de un tejido llamado sintesmosis, de tal manera que va a formar un arco donde va a encajar la tróclea o bóveda del astrágalo. Y estos tres huesos van a estar unidos también por ligamento, de tal manera que le van a dar estabilidad al tobillo. Como vemos acá, se forma un arco que viene a ser el peroné, la tibia, y este arco va a hacer que encaje la bóveda del astrágalo. Como le decía, el tobillo es una articulación estable, congruente, y está estabilizado por ligamentos. En la parte lateral del tobillo vamos a tener los ligamentos que van del peroné al astrágalo, peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior, y el que va al calcáneo, el peroneo calcáneo. En la parte interna vamos a tener los ligamentos que van al calcáneo, el tibio calcáneo, tibio astragalino posterior, tibio astragalino anterior y el tibio escafoideo. En conjunto lo denominamos ligamento deltoideo. Como le decía, la tibia y el peroné a nivel distal están unidos por los ligamentos tibio peroneo anterior y el tibio peroneo posterior, y entre ellos el ligamento interóseo. Estos ligamentos entonces le van a dar estabilidad al tobillo, y es de suponer que alguna lesión de ellos, tanto de la sintesmosis, tanto de los ligamentos laterales o mediales, van a producir una inestabilidad del tobillo. ¿Qué movimiento realiza el tobillo? Principalmente de flexión dorsal o dorsiflexión y flexión plantar. La dorsiflexión llega hasta los 20 grados y la flexión plantar hasta los 50 grados. Ahora, el tobillo también puede realizar conjuntamente con el pie movimientos de inversión y de eversión. En el movimiento de inversión, la planta del pie mira hacia adentro. En la eversión, la planta del pie, hacemos que mire hacia afuera. Para hacer este movimiento de inversión, se necesita hacer tres movimientos: flexión plantar, supinación y rotación interna del pie. En cambio, para hacer una eversión, necesitamos hacer flexión dorsal, pronación y rotación externa del pie. Y estos movimientos, como ustedes ven, son de escasa amplitud. Las fracturas del tobillo son las lesiones que se presentan con mayor frecuencia en todas las edades. Se dice que aproximadamente un 2% de la población sufrirá una fractura de tobillo durante su vida. Y las tasas más altas de fractura del tobillo se dan en mujeres mayores por el grado de osteoporosis. La fractura del tobillo nos vamos a referir continuamente a los malleolos. Entonces tenemos que ver qué malleolos tenemos en la articulación del tobillo. En la tibia vamos a tener el malleolo tibial. En el peroné vamos a tener el malleolo peroneo. Y si nosotros vemos a la tibia lateralmente, como lo vemos acá, vamos a ver la parte anterior, la carie articular y la parte posterior. Esta parte anterior
se denomina pilón tibial anterior. Y esta parte posterior vamos a denominar malleolo posterior. De tal manera que vamos a tener malleolo tibial, malleolo peroneo y malleolo posterior, que viene a ser esto. Y si nosotros notamos, la tibia y el peroné, como le decía, están unidos en la parte distal, y el peroné lo vamos a encontrar por detrás de la tibia. De tal manera que va a haber una zona de superposición. O sea, acá se superpone tibia con peroné. Y cuando nosotros vemos una radiografía, vamos a encontrar una zona más blanca en la radiografía por la superposición ósea. Y esta articulación, esta unión está articulada por un tejido fibrótico, denominada sindesmosis. De tal manera que vamos a tener fractura del malleolo tibial, fractura del malleolo peroneo, fractura del malleolo posterior y ruptura de la sindesmosis. Generalmente estos son los 4 tipos principales de lesiones cuando se revisa lo que son las fracturas de tobillo. Vamos a tener fractura de un solo malleolo, que tiene una frecuencia de 66%, por ejemplo acá, tenemos fractura solo del malleolo peroneo. Vamos a tener fracturas bimalleolares, fractura de los 2 malleolos, 25%, y también podemos ver fracturas trimalleolares. Fractura del malleolo tibial, fractura del malleolo peroneo y fractura del malleolo posterior. Este fragmento de aquí. 7%. ¿Cómo es que se fractura un tobillo? Y el que estudió esto es Lau Hansen, inclusive hizo una clasificación para explicarnos cómo es que se fractura en tobillo, cuál es el mecanismo. Entonces, según la clasificación de Lau Hansen, tenemos la posición del pie en el momento de la lesión, por ejemplo, supinación o pronación. Y a este movimiento se le añade la dirección de la fuerza causante. El pie se va en aducción, el pie se puede ir en rotación externa, en la pronación se puede ir en abducción y también en rotación externa. Rotación externa se repite, y en la supinación tenemos aducción y en la pronación abducción. Entonces vamos a tener, según el mecanismo y según la clasificación de Lau Hansen, fracturas cuyo mecanismo es la supinación-aducción, supinación-rotación externa, pronación-abducción, pronación-rotación externa. Cada uno de ellos, la configuración de la fractura es diferente. Y esto se debe a 3 tipos de fuerza que se producen cuando uno sufre una fractura de tobillo. Cuando, por ejemplo, en una inversión el pie se va violentamente en esta posición, va a haber 2 tipos de fuerza. Una fuerza de tracción en esta zona, el pie irse violentamente tensiona, tracciona y puede fracturar por abulsión, por arrancamiento. Pero en cambio, en esta posición, el astrágalo puede comprimir el malleolo tibial y lo puede fracturar. Entonces tenemos una fuerza de compresión, una fuerza de tracción, y cuando el pie rota, una fuerza rotacional, que puede producir una fractura espiroidea. Esos son los 3 tipos de fuerza que actúan en una fractura del tobillo. Y el mecanismo de supinación-aducción, el pie está supinando acá, lo hace violentamente, el astrágalo comprime y fractura el malleolo tibial. El pie, al irse en aducción violentamente, tracciona y fractura el malleolo peroneo. Si a esta supinación
le añadimos rotación externa. Al rotar el pie hacia afuera, va a producir una torsión y va a fracturar el peroné, una fractura espiroidea. Y una tracción a nivel del malleolo tibial. Y los mecanismos de pronación: el pie se ve en pronación, tracciona el malleolo tibial, lo fractura, comprime el astrago del malleolo peroneo y la fractura, y si se da en rotación externa, esta fuerza de rotación fractura el malleolo peroneo, una fractura espiroidea, y tracciona el malleolo tibial, una fractura por tracción, por avulsión. Entonces vamos a tener tres mecanismos, ¿no? Pronación, rotación externa, pronación, abducción, supinación, rotación externa y supinación, abducción. ¿Cómo vemos al paciente en la emergencia? El paciente ingresa con dolor, limitación funcional, tobillo no puede hacer movimientos, el paciente no puede apoyar el pie y el tobillo en el piso. A la inspección vamos a ver una zona tumefacta, equinótica, con deformidad. Cuando palpamos y hacemos movimiento, vamos a ver una movilidad normal y crepitación. Solicitamos nuestra radiografía de tobillo y vemos así. Tenemos nuestro malleolo tibial, nuestro malleolo peroneo y el astragal. Y es muy importante ver este espacio. Este espacio es el espacio de la mortaja. Se llama mortaja la separación que se forma del arco de la tibia con el peroné con el astragal. Este espacio debe medir 4 milímetros o menos. En la radiografía lateral vemos la tibia, el malleolo tibial, el peroné, el malleolo peroneo. Podemos ver el astrágalo, podemos ver el calcáneo. Si nosotros vemos una radiografía frontal normal, vemos la mortaja, pero acá no la podemos ver bien. Entonces, para ver mortajas necesitamos una radiografía con 15 grados de rotación interna y ahí podemos ver la mortaja en su continuidad. Y es muy importante ver la mortaja porque muchas veces las fracturas de tobillo o las lesiones de ligamentos pueden presentar una apertura de esta mortaja. Si vemos que la mortaja no es simétrica, quiere decir que algo está pasando. Acá vemos una mortaja simétrica y acá vemos que el espacio ha aumentado. Se tiene que ver la lesión probablemente del ligamento del tobillo. Este es nuestro espacio de la mortaja. 4 milímetros o menos debe medir de ancho. Decíamos que la clasificación de Lau-Hansen simplemente nos explica el mecanismo, cómo se fractura un tobillo y diferentes tipos de fractura de tobillo. Pero cuando hablamos ya del tratamiento, del pronóstico, nos vamos a referir a la clasificación de Daniel Weber, y él clasifica la fractura del tobillo y toma como referencia a la zona de sindesmosis. Como sabemos, la sindesmosis es la unión tibio-peronea a nivel distal. Esta unión es muy importante porque cuando se produce un desgarro total, se pierde la estabilidad del tobillo. Entonces Daniel Weber nos dice que las fracturas tipo A son fracturas en donde el malleolo peroneo se ha lesionado por debajo de la sindesmosis. Cuando la fractura de peroné se encuentra en esta zona, decimos que son fracturas tipo A de Weber o fractura infrasindesmótica. Cuando la fractura se produce en la zona de la sindesmosis, lo denominamos tipo B.
Y si la fractura se produce por encima de la sindesmosis, tipo C. ¿Qué característica tiene cada una de ellas? Que la tipo A, en esta zona, como vemos acá, son fracturas generalmente estables y muchas veces la mortaja permanece normal y muchas veces requiere solo un tratamiento conservador. Las fracturas tipo B, en la mortaja, como vemos acá, la mitad de estas fracturas son inestables, la otra mitad pueden ser estables y un 50% puede requerir cirugía. Mientras que las fracturas tipo C, las que se encuentran por encima de la sindesmosis, como vemos acá, estas son fracturas inestables. Este tipo de fractura se acompaña de lesión de este tejido sindesmótico. Se apertura esta articulación sindesmótica y queda el tobillo inestable. Es decir, son más complejas y requieren normalmente cirugía. Ahora, si nosotros correlacionamos las fracturas de Lau-Hansen según su mecanismo con las fracturas tipo Weber, en la clasificación de Weber, podemos ver que cuando hablábamos de Lau-Hansen en supinación-aducción, son esta clasificación, este mecanismo, generalmente se correlaciona con la clasificación tipo A de Weber. Las fracturas tipo B de Weber se correlaciona o se produce por un mecanismo de supinación, rotación externa. Y las fracturas tipo C de Weber, que son más complejas, por encima de la sindesmosis, se produce por un mecanismo de pronación y rotación externa. Es decir, la que más produce complicaciones, la que más produce una fractura compleja, es el mecanismo de pronación y rotación externa. Y dentro de esta clasificación, de este tipo de pronación rotación externa, tenemos una fractura con nombre propio, que es la fractura de Maisonneuve, donde la fractura del peroné se produce cerca al cuello, ¿no?, del peroné. Se rompe toda la membrana interósea, se rompe la sindesmosis y queda inestable. Y cuando abordamos el tratamiento, como siempre, vamos a tener un tratamiento conservador y también vamos a tener un tratamiento quirúrgico. Siempre que se pueda, una fractura es mejor tratarlo conservadoramente por las complicaciones que puede traer una cirugía. ¿En quienes hacemos un tratamiento conservador? En quienes colocamos yeso en las fracturas estables. Como le dije ayer, las fracturas estables son aquellas que, por su configuración, son fracturas que no se van a desplazar con el correr del tiempo. En fracturas que son mínimamente o no desplazadas. Mínimamente desplazadas o no desplazadas. Por ejemplo, acá tenemos una fractura no desplazada, tipo A de Weber. Vemos que su mortaja está bien. Podemos tratarlo con un aparato de yeso. Acá vemos otra fractura. En este caso vemos una B de Weber, porque la fractura se puso a nivel de la sindesmosis. Su mortaje está bien, como ven. Mínimamente desplazada. Podemos tratarlo con un aparato de yeso. Entonces se aplica un yeso tipo bota, 4 o 6 semanas. Luego se solicita una radiografía de control. Y si ya comienza a consolidar, entra un periodo de rehabilitación. Y la fractura de tobillo con tratamiento quirúrgico se realiza para todas aquellas fracturas inestables. Esta inestabilidad puede provocar alteraciones importantes en la articulación del tobillo. Acá encontramos a las fracturas
que se acompañan de lesión de la sindesmosis. Lesión de la sindesmosis, se apertura la mortaja, tengo la mortaja alterada, ensanchada acá, requiere tratamiento quirúrgico. Podemos tener una fractura de peroné mínimamente desplazada, que podríamos tratarlo conservadoramente, pero ¿qué pasa? Vemos la mortaja, vemos que está ensanchada. Probablemente una lesión del ligamento deltoide. No podemos dejarla así, requiere cirugía. Las luxofracturas, como vemos acá, luxado, estas luxofracturas presentan lesión de todos los ligamentos, de tal manera que son quirúrgicas. La fractura del malleolo posterior, como vemos acá vemos la carie articular de la tibia, y acá vemos el fragmento. Cuando este fragmento es grande, más de un 25%, se dice que necesita cirugía. Y las fracturas expuestas, porque tenemos que hacer limpieza quirúrgica y aprovechamos para hacer una estabilización. Entonces vamos a tener fractura del malleolo tibial, fractura del malleolo peroneo, fractura del malleolo posterior, ruptura de la sindesmosis. Cada uno de ellos requiere un tratamiento en particular. Por ejemplo, el malleolo tibial, tenemos que hacer una incisión y limpiar los cabos, reducir, es decir, acomodar la fractura, el fragmento lo reducimos, lo mantenemos con una pinza para que no se desplace y colocamos los tornillos. Tornillos para hacer compresión, como vemos acá. La fractura del malleolo peroneo, hacemos una incisión, llegamos a la fractura, limpiamos, reducimos, colocamos una pinza y colocamos una placa con tornillos. Siempre nos aseguramos que la mortaja esté bien. Malleolo posterior. Si el fragmento es grande, más de un 25-30% de la carie articular requiere cirugía. Vamos acá un fragmento grande. Se realiza la cirugía y se coloca tornillos de adelante hacia atrás. La sindesmosis. Si esta sindesmosis queda abierta, nos va a traer inestabilidad, que vemos que está aperturado el espacio de la mortaja. De tal manera que muchas veces se tiene que hacer el tratamiento de las fracturas y al final cerramos la sindesmosis, reducimos este espacio. ¿Cómo lo hacemos? Con una pinza, hacemos compresión para cerrar la sindesmosis, mejorar la mortaja y colocamos un tornillo que va de peroné a tibia. Como el peroné está por detrás de la tibia, el tornillo tiene que ir con estos grados, con 30 grados. Y este tornillo se denomina tornillo de posición. Con eso hacemos el tratamiento quirúrgico de la ruptura de la sindesmosis. Acá vemos una fractura B de Weber con fractura del malleolo tibial. Vemos cómo se ha reducido la fractura, la placa y tornillos a nivel del malleolo tibial. Tenemos que ver que la mortaja esté bien. Acá vemos otra fractura B de Weber, igual con tratamiento con tornillos y placa. Acá vemos una fractura tipo C de Weber. La fractura está por encima de la sindesmosis. Se rompe la sindesmosis, inestabilidad total. Colocamos la placa y un tornillo de posición para recuperar nuestra sindesmosis. Y acá vemos una fractura trimalleolar. Fractura del malleolo peroneo, fractura del malleolo tibial, fractura del malleolo posterior.
más del 25%. Se opera el malleolo tibial, el malleolo peroneo, y se coloca los tornillos que van de adelante hacia atrás para reducir el malleolo posterior. Vemos que la mortaja se recupera. ¿Qué complicaciones nos puede traer una fractura de tobillo? Cuando se hace cirugías se puede perder la reducción. Por ejemplo, acá vemos en la placa el peroné, pero vemos que en el nivel del malleolo tibial le han colocado solamente clavos delgados, no son tornillos, y una lazada de alambre, tratando de hacer un ovín. Pero vemos cómo se ha perdido la reducción. La mortaja, que acá estaba bien, acá lo vemos ya ensanchada. Vemos que ya hay una luxación, la subluxación tibio-estragalina. Y esto va a ir a dónde? A una consolidación viciosa. Entonces tiene que hacer un tratamiento quirúrgico nuevamente. Puede haber pseudoartrosis, tanto a nivel medial, en el malleolo medial, como a nivel del malleolo peroneo. Vemos como no hay consolidación. Esta pseudoartrosis tiene que ser operada. Movilidad limitada. Muchas veces hay fractura de tobillo que se forma una fibrosis, de manera que los pacientes muchas veces no hacen una buena terapia y puede haber cierto grado de movilidad limitada. Y también al final puede haber artrosis de tobillo, como vamos a ver, que muchas veces deja un pie rígido. Necesita un tratamiento con artrodesis, quiere decir fusionar la tibia con el asteno. O en el futuro una cirugía de reemplazo articular. Y ahora pasamos a ver el esguince, como ven acá. El esguince es la distensión o ruptura total o parcial de un ligamento que se produce como consecuencia de una tracción excesiva o estiramiento del mismo. Revisamos los ligamentos, que ya lo vimos en la anatomía del tobillo. Tenemos en la parte lateral los ligamentos que van del peroné al astragal, peroneo astragalino anterior posterior, y el que va al calcáneo, el peroneo calcáneo. Los ligamentos que unen la tibia con el peroné a nivel distal, los tibio-peroneos anterior, tibio-peroneo posterior y el interóseo, y esto van a confirmar, como le digo, la sindesmosis. Y los que van en la parte interna, que es los ligamentos deltoides. De tal manera que estos ligamentos son los que van a sufrir el daño cuando se produce un esguince de tobillo. Una de las patologías más frecuentes de todo el sistema musculoesquelético es el esguince de tobillo. Hay una incidencia de un caso por cada 10.000 habitantes. Y de todos los traumatismos que son atendidos en una emergencia, los esguinces de tobillo son responsables de más del 40%. Se ha visto que 2 a 3 veces más ocurre el esguince en el tobillo dominante. Y es una lesión infravalorada tanto por el médico como por el propio paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, a los pacientes que han sufrido un esguince, le decimos que para tener un mejor tratamiento tenemos que inmovilizar el tobillo, muchas veces colocar un aparatillo y eso. Y hay muchos pacientes que no hacen caso a la indicación. Como les pasa el dolor con los antiinflamatorios, muchas veces comienzan a caminar y va pasando el tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses y comienzan a presentar molestias, ¿no? Ya se producen lesiones residuales, hay edemas crónicos, inestabilidad articular. De tal manera que, como le digo, es una lesión infravalorada.
Y muchas veces el médico también no le da la importancia debida al esguince de tobillo. Muchas veces le indica solamente antiinflamatorios, el paciente comienza a deambular precozmente y también puede tener complicaciones. Vamos a tener entonces esguinces a nivel lateral de los ligamentos laterales, a nivel de los ligamentos mediales y a nivel de los ligamentos de la sindesmosis. La inversión es el movimiento más frecuente, de tal manera que las lesiones laterales se va a ver en un 85%. Las lesiones mediales, por inversión, 5%, y las lesiones de la sindesmosis son 10%, generalmente por torsión. En las lesiones laterales, que es lo más frecuente, se observa que el ligamento peroneo estragalino anterior, que es este, es el más comúnmente afectado con un 70%. Los esguinces de tobillo lo vamos a catalogar por grados. Vamos a tener el primer grado, que es una elongación, puede haber micro ruptura del ligamento. Segundo grado podemos tener una ruptura parcial. Y de tercer grado ya podemos tener una ruptura total, completa. Y como ustedes notan, depende mucho del movimiento, la energía del movimiento. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que los esguinces de tobillo grado 1, como le digo, es una lesión leve, hay microdesgarros, por lo que los pacientes presentan poco dolor, hay un discreto edema, no hay pérdida de la función, el paciente puede hacer movimientos de flexo-extensión, hay poca dificultad o ninguna para la marcha, pueden deambular. En el grado 2, donde ya hay una lesión del ligamento, menos del 50%, es parcial, va a haber ya dolor moderado cuando hacemos la presión, va a haber equimosis, va a haber pérdida de la función pero moderada, el paciente puede hacer la flexo-extensión con dolor, y si le decimos que deambule va a poder deambular pero con dolor. El esguince grado 3 ya es una ruptura total, de tal manera que va a haber una lesión completa, el dolor va a ser más intenso, va a haber mayor edema, mayor equimosis, se pierde la función articular, le decimos que haga flexo-extensión, el paciente no lo va a poder realizar y no va a poder marchar, hay dificultad para la marcha. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Solicitamos nuestra radiografía. Si bien es cierto que la radiografía no nos permite ver tejido blando, no nos permite ver ligamentos, pero podemos ver algunos signos indirectos, como por ejemplo acá. En un tobillo normal vemos nuestra mortaja, la zona de superposición tibio-peronea más blanca. Vemos una radiografía de un paciente con esguince de tobillo y vemos cómo se ensanchó la mortaja. Se ha perdido esta zona de superposición y esta zona clara, negrita, la vemos más ensanchada. Quiere decir que hay una lesión de los ligamentos que conforman la sindesmosis. Y también la radiografía nos permite evaluar algún tipo de lesión ósea, ¿no? Alguna fractura de peroné, de malolo tibial. La ecografía es un método económico, depende mucho quién realiza la ecografía. Y cuando vemos la ecografía podemos ver el ligamento peroneo astragalino, que está bien, simétrico, y acá vemos que hay una lesión, con alteración de las fibras, una ruptura. La tomografía rara vez se solicita, a veces cuando sospechamos de algún fragmento que se ha fracturado, podemos solicitar una tomografía.
Y la resonancia permite, la resonancia magnética sí nos permite evaluar bien lo que son los tejidos laterales. Por ejemplo, acá tenemos un tobillo normal y un tobillo alterado. Acá vemos el peroné, la tibia, y vemos acá los ligamentos tibio, peroneo anterior y posterior, que es la sindesmosis, y acá vemos cómo se ha separado la articulación tibio-peroneo, o ruptura de la sindesmosis. Como le decía, la radiografía nos permite ver signos indirectos. Acá tenemos el espacio de superposición, mar blanco. Acá tenemos el espacio claro. Y cuando se produce un esguince severo, podemos ver cómo se pierde el espacio de superposición y aumenta el espacio claro. Y la mortaja, que debería ser simétrica, de 4 milímetros o menos, vemos que se ha ensanchado. Acá vemos una radiografía comparativa. Acá vemos un tobillo, que su mortaja la vemos bien. Vemos la zona de superposición bien. Acá vemos que la zona de superposición no la encontramos, se ha ensanchado la zona clara. La mortaja también se ha ensanchado, de tal manera que hay una lesión de la sindesmosis. Se colocan los tornillos similares a los tornillos de posición de las fracturas de los tobillos y vemos cómo mejora. Ahora, muchas veces cuando una persona sufre un esguince de tobillo, lo que se decía era de que demasiada radiografía se está solicitando, se está irradiando muchas veces sin sentido a muchos pacientes, y entonces todo esguince de tobillo no necesariamente hay que tomar una radiografía, y según la regla de Ottawa, son reglas que nos permiten determinar a qué paciente le solicitamos radiografía y a quién no. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con esguince, donde le vamos a solicitar una radiografía de tobillo y una radiografía de pie. Cuando solicitamos una radiografía de tobillo, si existe dolor en la zona malleolar, malleolo peroneo, malleolo tibial. Y aparte, si hay dolor en los 6 centímetros distales del borde del malleolo lateral y del malleolo tibial. Y el paciente, cuando lo mandamos deambular, tiene la incapacidad para mantener el peso, dar 4 pasos seguidos y medio. Y la radiografía de pie, si existe dolor en el medio pie, en esta zona, y si aparte hay un dolor a la palpación del quinto metatarsiano o del hueso escafoideo. Lo mandamos deambular y hay incapacidad para mantener el peso, dar 4 pasos seguidos y medio. En estos casos solicitamos ya una radiografía de tobillo. En cuanto al tratamiento, va a haber un tratamiento inmediato y un tratamiento definitivo. Lo primero que tenemos que ver es determinar el alcance de la lesión. ¿Qué tipo o qué grado de lesión presenta un paciente? Inicialmente a los pacientes con esguince de tobillo podemos aplicar hielo con compresas. Nunca se aplica el hielo de frente a la piel. Hay que elevar la extremidad afectada para disminuir el edema. Y luego de esto ya hacemos un tratamiento definitivo. En el grado 1 se indica antiinflamatorios, inmovilizamos 3-4 días y estos pacientes no tienen mayor problema, es una buena recuperación funcional. En el grado 2, donde ya hay una ruptura parcial, la inmovilización se mantiene por 1 o 2 semanas o más, ¿no? De acuerdo a la evaluación que hace el médico. Se coloca en este caso el vendaje de yeso, el paciente puede deambular con el aparato de yeso, luego de las 2 semanas o 3 semanas se retira el yeso y pasa a una etapa de fisioterapia. Y en el grado 3, como siempre, tenemos que sopesar ante qué paciente estamos.
Va a haber un tratamiento conservador y en otros un tratamiento quirúrgico. Si es un paciente deportista, joven, menor de 40 años, ¿no?, con funcionalidad alta, que requiere una rehabilitación temprana, se puede indicar una cirugía, una corrección quirúrgica. Pero si es un paciente mayor, no deportista, con poca práctica deportiva, baja demanda funcional, se prefiere en estos casos el manejo conservador, un aparatillo, eso por 3 semanas o 4 semanas, y luego se empieza con la fisioterapia. Y por último, vamos a revisar lo que son las fracturas del pilón tibia. Le decía que la parte anterior del epífisis distal de la tibia lo vamos a denominar pilón tibia. Y la parte posterior, malleolo posterior. Entonces, la fractura del pilón tibial es una lesión traumática del extremo distal de la tibia y que la característica es que es una fractura articular. Compromete esta zona articular, la caría articular. El pilón tibial comprende anatómicamente el extremo distal de la tibia, incluyendo la superficie articular, como vemos acá, y de 8 a 10 centímetros desde la superficie articular. De todas las fracturas de tibia, las fracturas del pilón tibial representan el 5 al 7%. Generalmente hay un predominio masculino, 57 a 65%, y se da generalmente entre los 35 y 40 años. En cuanto a la etiología, podemos dividirlo en traumatismo de alta energía y traumatismo de baja energía. Los traumatismos de alta energía, que lo vamos a observar en accidentes de carretera, como es acá, traumatismo por precipitación, caída de altura, como los que practican esquí. Y los traumatismos de baja energía en mujeres de edad avanzada por el grado de osteoporosis. ¿Qué característica tiene cada uno? Los traumatismos de alta energía afectan bastante la superficie articular tibial con fracturas que son complejas. Ocasiona importante lesión de tejido blando. Y la configuración de la fractura generalmente son minuta, como vemos acá, y desplazadas. En cambio, los traumatismos de baja energía, generalmente por un mecanismo de torsión, el pie queda bloqueado y hay una torcedura a nivel de la pierna. Las fracturas en estos casos, los fragmentos óseos son más grandes y hay menos conminución de la superficie articular. Las fracturas son poco desplazadas o no desplazadas y hay una mínima lesión de tejido blando. Como ustedes ven, son completamente opuestos. Y en este caso vamos a utilizar la clasificación de Redial-Hoover para fractura del pilón tibial. Acá tenemos una fractura del pilón tibial de tipo 1, donde se ve el compromiso de la cortical y de la articulación. Pero la característica es que no hay desplazamiento. En el tipo 2 es lo mismo, pero con desplazamiento. Y el tipo 3, la característica es la gran conminución, tanto de la cortical como de la caría articular. Es decir, son mucho más complejas. Los pacientes en la emergencia lo vamos a ver con dolor intenso, impotencia funcional, a nivel del pie y del tobillo vamos a observar abrasiones, hematomas, lesiones ampollosas. Siempre hay que evaluar la condición de partes blandas, qué tipo de heridas son.
vamos a ver deformidades. Siempre tenemos que tener en cuenta la exploración neurológica vascular, palpar pulsos, evaluar sensibilidad. Y siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que descartar un síndrome compartimental. Luego solicitamos nuestra radiografía antero-posterior, una radiografía con 15 grados, como le dije, en tobillo para ver mortaja, proyecciones laterales. Siempre esta radiografía debe incluir toda la tibia y el peroné y el pie para evaluar bien si hay algún otro tipo de lesión. Como vemos acá, la radiografía nos permite ver bien las lesiones, la cantidad de fragmentos, pero la tomografía espiral multicorte con reconstrucción 3D es el examen ideal. Porque muchas veces las tomografías nos permiten ver lesiones que muchas veces o no se ven o no son bien vistas en una radiografía. Como por ejemplo acá vemos la fractura malulotibial, que acá lo vemos no muy bien. Y esto nos va a servir esta tomografía para poder planificar el tratamiento quirúrgico. La fractura de baja energía indicamos analgesia, inmovilizamos la fractura con una férula y lo mantenemos en observación. La fractura de alta energía muchas veces requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Por ejemplo, cuando hay una lesión neurovascular, evaluamos la parte neurovascular, sospechamos alguna lesión, hacemos interconsulta al cirujano vascular y muchas veces se tiene que ingresar con él a sala de operación. Si tenemos una fractura expuesta, limpiezas quirúrgicas. Y en todos estos casos, colocar un fijador externo como estabilizador inicial, como control de daño. Como vemos acá, una fractura desplazada, y una vez colocado el fijador, vemos cómo mejora. Se reducen los fragmentos, se alinea la fractura, hasta hacer el tratamiento definitivo. Estos pacientes los mantenemos en observación y luego planteamos el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo puede ser conservador. El tratamiento conservador con aparato y yeso lo reservamos para quienes, para fracturas del pilón con mínimo desplazamiento. Colocamos el aparato de yeso. Estos pacientes no pueden soportar el peso, no pueden deambular por lo menos 4 a 6 semanas. Una vez que tenemos consolidación, retiramos el yeso y pasa a una etapa de rehabilitación y el pronóstico para estas fracturas es bueno. Pero tenemos la fractura de alta energía, que lo mantenemos en observación con un fijador externo. Muchas veces presentan lesiones amplias de tejido blando. Y muchas veces tenemos que esperar a que ese tejido blando vaya mejorando y recién hacemos la cirugía. Ahora, nosotros lo tenemos al paciente con fijador externo y tenemos 3 alternativas. Si vemos que la reducción es buena, podemos mantener el mismo fijador como tratamiento definitivo. Segundo, podemos retirar el fijador y colocar placas sin tornillos. Y tercero, podemos retirar el fijador y cambiar por otro fijador, donde podemos combinar con una osteosíntesis mínima, osteosíntesis interna, puede ser una placa. Y el tratamiento quirúrgico tiene principios. Son pasos que se debe seguir. Por ejemplo, si tenemos una fractura compleja del pilón tibial, como vemos acá, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos interesa? Que la tibia, el miembro, recupere su longitud. ¿Cómo hacemos para que recupere su longitud? Se opera el peroné. Al reducir el peroné, la tibia también mejora su longitud. Segundo, ¿qué nos interesa? Vemos que acá hay un hundimiento. Tenemos que
reparar, reconstruir la carie articular. Como vemos acá. Se mantiene con agujas, con Kirchner, con tornillos. Y en tercer lugar, al hacer esto, va a haber un defecto acá. Tenemos que colocar injertos. Y cuarto lugar, una vez que hemos hecho todo esto, tenemos que colocar una placa para estabilizar la parte de la tibia. Estos son los 4 pasos para un tratamiento quirúrgico de una fractura compleja del pilón tibial. Acá vemos, por ejemplo, una fractura del pilón, tratado con fijador externo hasta el final. La longitud se mantuvo con un clavo. Este clavo se operó el peroné y se mantiene la longitud también de la tibia. Se puso el fijador hasta el final. Buena evolución. Acá tenemos otra fractura. Vemos en la tomografía cómo la carie articular está conminutada. Se coloca la placa en el peroné para mantener la longitud. Se reconstituye la carie articular. Probablemente se coloca acá injerto y la placa en la parte de la tibia. Vemos cómo la carie articular está bien. Acá vemos otra fractura. En este caso, con gran compromiso de la articulación, se coloca un clavo en el peroné para mantener la longitud de la tibia, una placa pequeña en la tibia y un fijador externo, como control de daño, como estabilizador inicial. Luego se retira el fijador cuando el tejido blando está mejor y se coloca ya la placa con tornillos. Y hasta el final se mantiene el clavo en el peroné. Acá vemos otra fractura mucho más conminutada, como ven acá. Se coloca en este caso la placa en el peroné, 2 placas, hasta 3 placas en la tibia. Vemos como la carie articular está bien. Y ese es el tratamiento definitivo con placas. ¿Qué complicaciones puede traer una fractura del pilón? Pseudoartrosis, por ejemplo acá. Se rompe la placa con tornillos. Vemos como no ha habido consolidación, tanto en la tibia como en el peroné. Esto es una pseudoartrosis. Se tiene que hacer una cura quirúrgica, colocar injerto, aperturar todo. Consolidación viciosa, vemos como hay una fractura que ha consolidado en valgo. Esto le va a traer alteraciones en el paciente, una enfermedad degenerativa en esta zona. Otra complicación es la artrosis. Tener en cuenta que esta es una fractura articular. Toda fractura articular, como los platillos tibiales, pueden evolucionar a una artrosis. Y esto puede condicionar rigidez articular y dolor crónico. Muchas veces se tiene que fusionar el tobillo, artrodesar. Hacer como que si fuera un solo hueso, tibia con el pie. Para mejorar sobre todo el dolor. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, le agradezco. Siempre tratamos de mejorar las teorías de cada año y les agradezco a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.